ustedes saben que a partir de las 9:30 siempre hablamos con el padre Daniel Camanna sobre distintos temas. Bueno, el padre no hace mucho perdió a su propio papá. Y dentro de esa crisis de familia, ya lo venía acompañando por temas de salud. Bueno, se suman el interín, en todo esto interín, previo a eso, el deceso de Francisco. Y después, un hombre querido en la iglesia como el padre Mamerto. Y un poco la pregunta es, el duelo en la iglesia, más allá de lo personal, pero en estos casos como Francisco, como el caso de Mamerto, ¿cómo se vive estos decesos? Porque el sepelio, que ustedes lo habrán visto, los que lo siguieron y quienes estábamos ahí presentes de Mamerto, se vivió con mucha alegría. Y al común de los vecinos, claro, que van con ese dolor, la tristeza, un sacerdote querido que no está más, no lo van a poder ver más, están en el recuerdo y en los libros que dejó y en todos las frases, ¿no? Soy Mamerto, pero no ejerzo, que nos hacía matar de risa a todos, y así un montón más. El que estaba Mamerto era mi papá, por eso me pusieron Mamerto, decían broma, cuando hay una historia muy linda atrás, que es por Fray Mamerto Esquiú. Bueno, todo esto de cómo se vive o cómo en general el cristiano tendría que vivir todos estos momentos. ¿Qué pregunta? Diste, a ver, parafraseando medio Mamerto y utilizando vocablos camperos, diste en la matadura o en la tecla, porque vos sabés que yo estos días, sobre todo el domingo, que fue el Día del Padre, relacioné las tres partidas, ¿no? Que fueron en momentos distintos. Bueno, ni que hablar, mi propio padre, ya anciano, casi 93 años, ¿no? Pero claro, hay que ver cómo lo vive uno emocionalmente. No sé, a mí me da la sensación que yo creí que iba a tener padre siempre, ¿no? Entonces, claro, y a cuando todos nos pasa. falta, decís, bueno, no, ya, así que bueno, es ahí, el Papa también, porque para toda la cristiandad es el padre común, pero para los argentinos, o en mi caso, ¿no? Por el modelo sacerdotal que él representó, en ese estilo fuimos formados nosotros, ¿no? Lo que después Bergoglio llegó a la Iglesia Universal, ese estilo de cura, ni siquiera de obispo, esa manera de ser sacerdote, así poniendo tanto hincapié justamente en la paternidad, en lo pastoral, esa es la imagen, ¿no? Así que ahí se me fue otro padre, ¿no? A pesar de que yo no soy muy papólatra y no se me caían las babas por Bergoglio, pero evidentemente uno se sentía identificado con ese estilo, ¿no? Claro. Y Mamerto también, lo que significó para la Iglesia en la Argentina, para la diócesis, pero también para mí personalmente, desde mi adolescencia, ¿no? Fueron los curas, las imágenes que uno tiene, y muy cerquita, yo creo que a los 12, 13 años lo conocí a Mamerto, ¿no? Así que, bueno, había en así Bragado, que acompañó toda una vida, en ¿no? Bragado estaba el padre Antonio con una voz Así, que era envidiable para tener una radio, creo que tenía. Curial. Así que esos tres propiamente padres, cada uno a su manera. Vos me decías cómo se vive esto en la iglesia. Mira, en los tres casos, cada uno con la intensidad del vínculo que uno tenía, pero yo te digo, encuentro un denominador común en los tres casos, ¿no? Todos fueron agridulces, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una partida, es alguien que se va, en el caso de mi papá, con más razón, bueno, es una pérdida, quieras o no, es un vacío, hay un sentimiento, pero además, bueno, en el caso de papá, por cómo, disculpen, no quiero hacer de mi realidad personal un programa, ¿no? Pero, No, digo, pero en el caso de cómo se fue,
el último tiempo, los últimos días y los últimos instantes, y todo lo que rodeó esa partida realmente para dar gracias a Dios, ¿no? En todo sentido, dar gracias a la familia, a los amigos, a los que los atendieron, ¿no? Más no se puede pedir de cómo se dio eso que naturalmente es feo, es una pérdida, pero bueno, así que por eso digo, ¿no? El sentimiento de pérdida, pero también el sentimiento de gratitud, ¿no? Yo estaba en ese momento cuando partió, y lo primero que me salió fue el agradecimiento por todo, ¿no? Y creo que lo mismo puedo decir del Papa y de Mamerto, ¿no? Se van y es alguien que falta, el vacío de Francisco, ¿viste? Falta Francisco, ¿no? Sí, Y sus cosas, ¿no? Y todo lo que deja, ¿no? Pero además, por otro lado, bueno, la alegría de lo que fue su vida, ¿no? Una vida entregada que dejó mucho, ¿no? Y bueno, en el caso de los cristianos, como Mamerto solía decir, es un hasta luego, es un hasta pronto, ¿no? No es la pérdida irreparable para siempre, ¿no? Él justamente andaba dando vueltas unos videitos de todo día donde mostraba el lugar, donde iba a estar él, donde, bueno, ahora está su cuerpo. Y él decía, este es el estacionamiento. Dice, acá espero el día, acá espero la vida eterna, ¿no? Y decía una cosa que es cierto, las dos expresiones que clásicamente se usaron para el lugar de la sepultura, ¿no? La concepción griega u occidental en general habla de necrópolis, la ciudad de los muertos. claro. Necrópolis, la polis de los muertos. En cambio, el cristianismo habló siempre de cementerio. Así es. Está la raíz, la etimología está medio discutida. Algunos dicen que quiere decir semillero, y otros dicen que quiere decir dormitorio. En cualquiera de los dos casos, que es sugestivo, te habla de la concepción cristiana de la vida y de la muerte. Dormitorio, porque es algo pasajero. Bueno, acá duermen, pero un día despertarán, un día vivirán, ¿no? O semillero es la imagen bíblica, si el grano de trigo no muere, no da fruto, ¿no? Bueno, el cuerpo es una semillita que se entierra, pero renace una vida, ¿no? Es interesante lo de dormitorio o cementerio, ¿no? Bien. Bueno, a mí me causó mucha gracia cuando me encuentro con Tito Caraval ahora en el sepelio de Mamerto, que me dice, hablé unos días antes, más allá de un video que le había dado, que sonó como una despedida incluso en el programa de él, Las claves por un mundo mejor, que está los sábados en Canal 7. Y me dice, llamé unos días antes que lo internaran incluso, a ver cómo estaba, y me dice, y aquí estoy en la antesala de Tata Dios. Y me causó gracia la frase, como todo estudiado, como todo esperando ese momento, ¿no? Esperando ese momento, bueno. Eso habla de una coherencia, de toda una vida. Y una convicción. Claro, que lo predicó lo creía, ¿no? Sí. Porque otros en general, con solo pensarlo, no quieren seguir en el pensamiento. Si baja la cortina, claro, por susto, por distintas razones, o por el deseo de seguir vivo. Bueno, viene bien en modo jubileo, que es volver a empezar y todo, claro. Esto, el tema y que nos lleva a esto, ¿no? Naturalmente, por instinto de supervivencia, bueno, hay un miedito a la muerte por un lado que te preserva, y por otro lado lo que acabas de decir, el impulso de vida, queremos vivir, eso es una pulsión antes de todo pensamiento y de toda razón, ¿no? Así que ahí eso es bien natural, quizás lo más natural, ¿no? A la vez es cierto que nuestra cultura, por lo menos de estos pagos de la tierra, de este rincón de la aldea global occidente, al romper con la trascendencia, no sabe qué hacer con la muerte. Es un problema.
Entonces la muerte se niega, se tapa, se esconde, se disimula, no se asume, no se elabora, ni siquiera se le da un lugar, digamos, en el sentimiento y en la razón. Directamente no se sabe qué hacer, ¿no? Claro, es una especie de papa caliente, ¿no? Y cuando sobreviene te hace sufrir el doble, claro. y te despatarra totalmente, ¿no? Por eso en ese sentido me parece que los cristianos por ahí tendríamos que ver en qué lenguaje, de qué manera hablamos de la muerte. Tal vez está toda la caricatura de cielo e infierno, no que no sea verdad de cielo e infierno, pero digo, a veces se presenta de una manera tan trivial que produce. O después estas nuevas formas de hablar de la muerte, bueno, se hizo una estrellita, o cositas así, que también me parece peor todavía, con una carga de infantilismo que no resuelve nada, Claro. ¿no? O formas inadecuadas de decir algunas cosas. Bueno, Dios lo necesitaba, Dios se lo llevó, una imagen terrible de Dios, como que anda cazando gente, ¿viste? Así que hay que tener cuidado, hay que encontrar, y creo que un camino un modo es la elaboración del duelo, ¿no? Ahí en las situaciones de duelo, bueno, cómo abrir, a la perspectiva de la vida eterna, ¿no? En la misa de difuntos, a mí siempre me impresionó la parte del prefacio antes de la consagración, cuando dice: para los que creemos en ti, la vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, recibimos un hogar eterno en el cielo, algo así, ¿no? Hasta poéticamente dicho, ¿no? La vida no termina, se transforma. Me parece que ese es un concepto que incluso el hombre de hoy tan racional puede entender. Bueno, lo que estás diciendo... La vida eterna es una transformación de esta vida. Lo que estás diciendo... Por eso también, sí. No me hables de estrellita y de reencarnación. No, digo, y de todas esas cosas. Yo quiero ser yo. Y el cristianismo es el que sigue viviendo uno, ¿no? Obviamente. No te transformas en sapo ni en eucalipto. Tal cual. Lo digo con ironía, pero es cierto. No, lo que estás mencionando abre dos debates. Uno, el que estás poniendo en la mesa, o en el diálogo hoy a los oyentes, que es este tema que, no sé si la palabra es pudor o aprehensión, no sé por dónde, qué llamarla. Negación. O negación. Si fuera pudor... Bueno, negación. Sí, seguramente es negación y la disfrazamos. Y la segunda es desde lo institucional, que también los gobiernos... ayuntamientos en España, municipios en donde se llamen, el tema del cementerio. Es otro tema también que está con un debate latente en función de que van creciendo, se reducen los espacios y muchas veces no saben qué hacer con aquellos que llevan muchos años en ese lugar, que las familias no se han ocupado, ya no se ocupan, que se han perdido, y qué hacer con eso. Y se abre todo un debate también de salud pública, digamos. Efectivamente, porque el otro día estaba leyendo un tema en España, pero si yo lo traigo a la Argentina, esto lo podemos hablar desde Noé de Julio, lo podemos hablar de Bragado o Casares o donde fuere. Este es un tema bastante complejo, ¿no? No es para hablarlo acá, pero... No, pero en todo caso... Pero sí la Iglesia ha tenido una mirada muy puntual con el tema del cementerio. Cabe una palabra, ¿no? O dos, ¿no? Primero que, por casualidad, el año pasado, el anteaño pasado, leyendo ahí, no sé qué, ni cómo venía y qué estaría buscando. Y la cuestión que era un antropólogo español el que escribía, y qué sé yo de qué estaba escribiendo, pero lo que me quedó fue esto, que él ponía como desde la ciencia antropológica, no estaba hablando religión, ni sé si era religioso, ni nada, pero él ponía como una nota de hominización, es decir, en el camino de la evolución, uno de los indicios que se estaba humanizando, el bicho, el mono se estaba, disculpen la vulgaridad, ¿no? Que se estaba haciendo hombre, uno de los indicios de hominización o humanización es que este primate
hacía algo con sus muertos, cuidaba a sus muertos. Ahí hay humanidad, ahí hay hombre. ¿Qué indica cuando este animal, este bicho, cuida a sus muertos, ya deja de ser bicho? Disculpen la manera, sí, pero para que se entienda. En el grotesco, para que la gente para que se entienda. Ya deja de ser animal, ya supera a la bestia. Acá hay humanidad. Es decir, son las maneras de datar, digamos, no sé, son indicios de humanidad, ¿no? Ahí hay una evolución. Ya digo, no lo estaba diciendo un religioso, no era teología, sino antropología. Me impresionó eso, porque me parece que vale para todos los tiempos, más allá de eso. Es decir, el ser humano, cuando se hace cargo de sus muertos, los cuida. No me refiero al culto a la muerte ni nada de eso, sino cuando cuida a los cuerpos de los antepasados, eso es síntoma de humanidad. Eso es muy sugestivo, ¿no? Quiere decir que una cultura, cuando se deshace también de sus antepasados, de sus muertos, ahí te estás deshumanizando, no es nada bueno. Primera cosa. Dicho esto, creo que sí, hay que encontrarle la vuelta, digámoslo así, para, a esto que hacemos con los cuerpos, ¿no? Dónde los ubicamos y todo esto. Creo que en esto la humanidad y el cristianismo también ha sido sabio, siempre le ha encontrado la forma, ¿no es cierto?, de asumir esto, por un lado, con el debido respeto al cuerpo de los que fueron vidas humanas, ¿no? Me gusta la expresión restos mortales, ¿no? Es lo que queda de quien fue una persona, es decir, no es cualquier cosa. Tal cual, no. Así que creo que, por eso decía, es una cuestión a lo mejor de salud pública, no se puede amontonar, no se puede tener con nicho, pero hay que buscar. La Iglesia hoy día, por ejemplo, acepta la cremación, ¿no? Están los cinerarios, que de alguna manera se vuelve, el cinerario al estar en las iglesias es como volver al cementerio antiguo, parroquial, ¿no? Detrás del lugar donde está la familia cristiana, bueno, también se amparan las cenizas de los antepasados. Digo, por eso no hay que pecar de espiritualismo. Algunos creyentes dicen, bueno, ya no está ahí, el cuerpo es el cuerpo, lo que vale es el alma. No. En ese cuerpo hubo un alma, ese fue una persona. Entonces, un mínimo cuidado a las cenizas, a lo que quedan, lo reducimos, lo achicamos, no sé qué hacemos, lo ponemos todos juntos. Ya digo, eso es un problema de salud, de higiene, de las sociedades urbanas que se agrandan y esto, pero debe salvarse siempre el respeto por quien fue una persona humana, ¿no? Claro. Pasamos la vida hablando de dignidad humana, bueno, la dignidad humana trasciende, y por un lado valoramos tanto el cuerpo, bueno, eso es parte de esa corporeidad que hay. Bueno, y a la luz del cinerario que está al lado de la catedral, que impulsó el obispo Ariel, bueno, hoy la cooperativa está impulsando también un cinerario en un predio que tiene cerca de la Ruta 5, hacer todo el complejo también de respeto y que las cenizas estén en un lugar específico. Porque una de las cosas que señalaba en algún momento el obispo es que mucha gente tiene las cenizas en su casa y después en las distintas generaciones eso se pierde, al nieto, bisnieto, y entonces eso también hay que tener ese respeto al que vos estás haciendo mención. Incluso por eso como la importancia, que cada cosa en su lugar, claro, efectos de duelo también, es decir, no la podés tener en un cenicero, en el aparador, ¿viste? Me parece que hay lugares y lugares, claro, ¿no? El club, el cementerio, el lugar de la diversión y el lugar del lamento. Los lugares, somos cuerpo, lo que acabamos de decir. Por eso mismo. Sí, así que son buenas maneras de resolver, digamos, esta realidad. Mirá dónde fuimos a parar. No, pero sí, yo te toqué un tema muy sensible, porque el cristiano a veces no lo tiene claro, o conocer precisamente detrás de ese gran dolor desde lo personal, y a partir de ahí la tranquilidad espiritual de ese paso importante y que comienza a desarrollar otra vida.
Y eso me parece que también es importante aceptar eso, con ese dolor aceptar. Sí, sí, sí. Bueno, el padre tiene el dolor cuando el hijo se le va de la casa a estudiar, sobre todo más la mamá que el papá, en términos generales, los dos, y tienen que aceptar ese despegue. Y después parte de ese crecimiento que ya no vuelven a casa, que ya siguieron su curso. Y otros, por el contrario, los padres son los que le originan el despegue, pues se sienten tan cómodos en la casa. Mamerto justamente tenía, bueno, en realidad la metáfora ya era usada por los primeros padres del cristianismo, pero Mamerto la había reciclado y aderezado un poco, la imagen del parto. Él Claro. decía, el segundo parto, está el primero que nos alumbra la tierra. Está el segundo o el último, depende, a veces decía el último, que es el que nos alumbra a la eternidad. Claro. ¿No? Y así el paralelismo, ¿no? Lo mismo que pasa, la incertidumbre por lo que viene es mejor, pero no lo sabemos, estamos cómodos y calentitos y no queremos salir, y todo esto, sí, es una antigua metáfora cristiana, ¿no? El parto natural, como imagen, símbolo de el nacimiento a la vida eterna, ¿no? Bien. Y otro detalle del calendario cristiano, generalmente el día de un santo es el día de su muerte, ¿viste? Qué sé yo, por ejemplo, Sí. San Antonio, el 13 de junio, ¿por qué murió el 13 de junio? Generalmente el día de su muerte o un día cercano a su muerte se festeja el santo. Bueno, en y Estados Unidos... y en latín se decía el dies natalis, Claro. el día del nacimiento, pero el nacimiento definitivo, el Claro, nacimiento a la eternidad. No, y los anglosajones toman el día del nacimiento a la vida, a la vida terrenal me refiero. Uh-huh. Normalmente eso es homenaje. Por ejemplo, mañana vamos a recordar a Belgrano, que muere un 20 de junio de 1820, y así podríamos seguir numerando. Y otros países toman, en este caso si hubiese sido el 3 de junio, el día que nació Belgrano. Uh-huh. Pero bueno, son modalidades. Para cerrar, te voy a cambiar de tema un segundito, porque viene Corpus Christi. ¿Qué significa eso en la iglesia y para tenerlo presente? Bueno, pero de alguna manera seguimos con lo mismo. Veníamos hablando del cuerpo. Bueno, corpus, la expresión latina quiere decir cuerpo, ¿no? Y es la festividad, el título completo oficial es Fiesta del Santísimo Cuerpo, corpus, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Abreviado era el corpus, la fiesta de corpus, que nace, sí, en el medievo, y empezó con la costumbre de justamente como una reacción al fideísmo, espiritualismo, a la religión desencarnada de la vida, después de la misa, a sacar el Santísimo Sacramento, la comunión, la Eucaristía, el pan consagrado, el corpus del cuerpo, a sacarlo en procesión, así como se sacaban las imágenes, las reliquias, bueno, con más razón, llevarlo al mismo Señor vivo, ¿no? Bien. Y de ahí nació la misa de Corpus con la procesión, ¿no? Como una manera, ya digo, de revalorizar la presencia real del Señor en la calle, entre la gente. Incluso en algunos lugares tomaba modalidades medias llamativas, el corpus. Por ejemplo, así como Jesús había entrado en Jerusalén sobre un burro, también se ponía el copón o la custodia con el Santísimo Sacramento sobre un burro y se hacía la procesión al lado del burro, ¿no? Esas cosas así. Pero bueno, pero que tenían su realismo. De ahí viene el corpus, que bueno, lo vamos a celebrar este domingo acá con la misa a las 4 de la tarde en la catedral, la segunda comunión de los chicos y la procesión hasta Fátima. Bien, y con día de sol, dicho sea de paso. Ah, bueno, gracias por sí, dato.